Mayo de 1954. La compañía Boeing ha arriesgado mucho. Dada la falta de interés que mostraban las compañías aéreas y las fuerzas aéreas en el transporte a reacción, Boeing se autofinanció su propio modelo. Se jugaron un cuarto del valor neto de la compañía para ello. Si pierde la apuesta, la empresa irá a la bancarrota. Si gana, será una revolución en el campo del transporte aéreo. Todas las esperanzas de la Boeing están puestas en el despegue del Dash 80. El Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución smithsoniana es el museo más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunas de las aeronaves y los aviones más importantes de la historia. Máquinas que fueron diseñadas, fabricadas y pilotadas por hombres y mujeres que expandieron las fronteras de la aviación. Actualmente el Dash 80, totalmente restaurado, está instalado en un hangar del Boeing Field, en Seattle. Tex Johnston fue jefe de los pilotos de prueba de la Boeing a principios de los 50. Fue responsable de las pruebas del Dash 80. El Dash 80 no era un prototipo, era un modelo de muestra único en su género y obedecía a un doble propósito. Por una parte, se diseñó para demostrar a los militares que un avión nodriza con motor a reacción era el mejor vehículo para reabastecer de combustible a los nuevos bombarderos a reacción. Por otra parte, se quería demostrar a las líneas aéreas internacionales que el futuro estaba en el motor a reacción. Uno de los nombres con que se bautizó el avión fue 367-80. En la Boeing se consideró que la designación era excesivamente larga y el avión acabó siendo conocido simplemente como Dash 80. Actualmente el transporte con motor a reacción nos parece lo más normal del mundo. Pero hace 50 años muy poca gente podía imaginar algo parecido a esto. En los años 30 y 40, las nuevas generaciones de aviones con 2 motores de pistón y más tarde 4 revolucionaron el transporte aéreo comercial. Progresivamente se fue reduciendo el tiempo de vuelo en los viajes y volar se convirtió en una forma de viajar atractiva. Cada vez había más gente que volaba, pero el transporte aéreo resultaba caro y una gran mayoría no podía permitírselo. La Segunda Guerra Mundial había interrumpido el desarrollo del transporte aéreo, pero también había estimulado el desarrollo de la tecnología, cosa que beneficiaría a las líneas aéreas después de la guerra. Durante los años de la guerra, la Boeing se concentró en la fabricación de grandes bombarderos, produciendo una serie de buenos modelos, como la gama que va del B-17 al B-29, y el posterior modelo desarrollado en la posguerra, el B-50. Estos ya eran aviones de alto nivel. Llevaban motores sobrealimentados y cabinas presurizadas. Tenían capacidad para un gran radio de acción y podían alcanzar grandes altitudes, y ello significaba que podía plantearse una versión comercial del modelo. Durante los años de guerra se desarrolló una versión para transporte militar del B-29. Lo inventó un equipo de jóvenes con talento que formó la Boeing a principios de los 40. John Steiner fue uno de ellos. Después de la guerra, había que encontrar la manera de mantener unido al equipo técnico. Wedgwood Bill, que estaba en la compañía en aquel momento, inventó el Stratocruiser 377, que era un avión comercial, pero que se hizo con la intención de mantener unido al grupo, no de hacer dinero. Teníamos proyectos más ambiciosos. El Boeing Stratocruiser empezó a fabricarse en serie en 1947. Salieron 55 máquinas, pero no era el avión del futuro.
En aquel momento, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos convocaron un concurso para el diseño de un bombardero con motor a reacción. El equipo de la Boeing no estaba preparado para concursar, necesitaban más tiempo para investigar. La Boeing pidió a las Fuerzas Aéreas que postergaran la convocatoria porque queríamos hacer pruebas con el ala en forma de flecha, que acababa de construirse. No lo inventaron los alemanes solamente. La NASA lo hizo al mismo tiempo. Pero en aquellos tiempos no se pensaba que fuera útil desde el punto de vista tecnológico, porque los aviones con motor de pistón no alcanzaban grandes velocidades. Pero los motores a reacción eran otra cosa. La propuesta de la Boeing para el concurso fue el XB-47. A diferencia de los otros concursantes, este motor no era una conversión o una adaptación del motor de pistones con hélice. Tenía alas flexibles en flecha y 6 motores a reacción. Fue un adelanto importantísimo. El XB-47 tuvo que competir con modelos de Martin, North American y Northrop. El rendimiento del ala en flecha con los 6 motores a reacción era superior a los diseños de ala recta y sin cola. El B-47 empezó a fabricarse en 1948 y llegó a producirse en gran número. El radio de acción de los primeros motores a reacción era limitado. Los bombarderos con motor a reacción tenían que recorrer largas distancias, por tanto era imprescindible repostar en el aire. El avión nodriza más común de las fuerzas aéreas en aquel momento era el Boeing KC-97, la versión militar del Stratocruiser. La Boeing había trabajado duro para desarrollar un sistema eficiente de reabastecimiento en el aire. Su brazo rígido para cargar combustible tenía unas pequeñas alas, de manera que podía ser controlado en el aire. El sistema funcionó cuando el avión nodriza y el avión receptor iban con motor de pistón, con hélices. La altitud y velocidad a la que podían volar eran similares y además podían hacerlo fácilmente en formación. Pero cuando el avión receptor tenía motor a reacción, todo era distinto. En vez de volar alto y a gran velocidad para repostar, el avión a reacción tenía que volar bajo y lento. En aquellos tiempos, Gran Bretaña era puntera en el transporte comercial a reacción. El de Havilland Comet fue el primer avión de transporte con motor a reacción. Su primer vuelo tuvo lugar el verano de 1949. Llevaba 4 motores a reacción montados en la base del ala. Alcanzaba una velocidad de crucero de casi 500 millas por hora a una altitud de 40.000 pies. Podía cubrir las distancias de viaje en la mitad de tiempo que el resto de aviones, y por esto era de gran interés para las líneas aéreas internacionales. También despertó el interés de los fabricantes de la competencia. En 1950, el presidente de la Boeing, William Allen, viajó a Europa para ofrecer el diseño del ala en flecha con 4 motores a reacción, el modelo de la casa. Pero no hubo respuesta positiva. El de Havilland Comet empezó su servicio regular en 1952 y batió récords en las grandes rutas internacionales. Pero una serie de fallos estructurales de vuelo acabaron con su reputación y el Comet se retiró de circulación en 1954. Entretanto, la Boeing estaba desarrollando el gran B-52. En 1950 decidimos volar con el B-52, pero después de efectuar muchos vuelos de prueba con el B-47, cuyas hélices eran algo obsoletas, y que los grandes aviones debían ser con motor a reacción. En aquel momento, aquella fue una decisión asombrosa para la industria. Que yo sepa, no hubo nadie más que tomara una decisión similar. Boeing estaba convencida de la necesidad de un avión nodriza con motor a reacción. En 1950 empezaron a salir la serie de los B-47. Fueron recibidos con entusiasmo, pero todavía eran reabastecidos con los viejos aviones nodriza KC-97. Pensamos que el gobierno debía encargar la fabricación de un avión nodriza con motor a reacción. Pero los miembros del gobierno en Wright Field no pensaban así. Querían que el avión nodriza fuera de transporte, y eso significaba funcionar con hélices. Cuando comenzó la guerra de Corea, la experiencia demostró la necesidad de disponer de un sistema eficaz de reabastecimiento aéreo para los aviones de combate.
No obstante, y a pesar de las presiones al más alto nivel, Boeing no pudo convencer a las fuerzas aéreas de que apoyaran el desarrollo del avión nodriza. Tampoco se interesaron las líneas aéreas. Esta situación desalentó a quienes estábamos entusiasmados con el avión. La única forma de demostrar su capacidad comercial era fabricándolo. Así que comenzamos a construir el avión, que fue conocido después como el Dash 80. La Boeing autofinanció su fabricación. Costó 16 millones de dólares, que representaban un cuarto del valor neto de la empresa. Para el presidente de la compañía, Bill Hallen, y para el Consejo de Administración, la decisión implicaba un alto riesgo, pero aquellos que apoyaban la idea de construir el avión estaban dispuestos a aceptar el reto. En aquel momento vivía en Magnolia. Iba a la oficina en coche, con el ayudante del gerente, y cuando le comenté que teníamos el proyecto de un avión de estas características, se rió. Me dijo que estábamos de broma, que esta empresa no iba a arriesgar tantos millones de dólares en un proyecto de este tipo. La empresa no se dedicaba a fabricar aviones comerciales. El futuro de muchas personas estaba en entredicho. Si no se está dispuesto a entrar en el juego y aceptar los reveses financieros, más vale de entrada no meterse. Algunos sabíamos bien lo que implicaría la decisión. Podríamos preguntarnos si el Consejo de Administración sabía lo que implicaba el proyecto. Yo diría que hasta cierto punto, pero no totalmente. El desarrollo del transporte comercial con motor a reacción fue un paso importantísimo para la Boeing. Era una decisión difícil. Había que dar la cara ante el Consejo de Administración y decirles, no sabíamos de antemano que iba a resultar tan mal. Si se quiere tomar la iniciativa en una industria en la que no has contado con apoyo, es mejor prepararse para afrontar el Consejo de Administración y comunicarles un desastre financiero, y hacerlo una y otra vez. El proyecto del modelo de muestra tenía un aliado importante. Tuvimos la suerte de contar con Bill Allen, que era un presidente del Consejo de Administración bastante insólito, con gran entusiasmo. Había volado en un B-47 y se había convertido en un defensor del motor a reacción. No lo hubiéramos conseguido si él no hubiera actuado de portavoz del proyecto. El 15 de abril de 1952, el IB-52, el nuevo bombardero con motor a reacción de la Boeing, voló por primera vez. Una semana después, la Boeing convocaba la reunión anual del Consejo de Administración. Uno de los temas importantes a tratar era si se tomaba la decisión de apostar por la fabricación del modelo de muestra con motor a reacción. Con la ayuda de Allen, con su gran habilidad, pudimos convencer a la empresa de que había que embarcarse en el proyecto del modelo de muestra con unos costes mínimos, sin pretender hacer un avión comercial. Pero como modelo de muestra, se podía demostrar que los problemas del motor a reacción del B-47 y del B-52 podían superarse y de que el avión podía volar como un avión comercial. Cuando el Consejo de Administración de la Boeing aprobó el proyecto del modelo de muestra, se le llamó 707, pero Bill Allen intervino para cambiar el nombre, sugiriendo el de 36780. 367 era el número del modelo del avión nodriza KC-97 con motores de pistón y hélice, y se cree que lo que pretendía era despistar a la competencia. El número 80 significaba que era la 80ª versión desarrollada con el número de modelo 367. Para simplificar, el modelo de muestra fue conocido con el nombre de Dash 80. A finales de los 40 y principios de los 50, incluso la instalación de motores a reacción en el armazón de un avión constituía un problema de diseño nuevo y complejo. La Boeing había desechado la instalación de los motores en el cuerpo o debajo de las alas. El Dash 80 compartía la solución del B-47. Las góndolas de los motores se montaban debajo y delante del ala, donde su campo de presión y el del ala no se interferían. El B-47 y el B-52 tenían un tren de aterrizaje en tándem, con las ruedas principales alojadas bajo el fuselaje y las pequeñas ruedas estabilizadoras en las alas. Ello significaba que los despegues y aterrizajes tenían que ser planos y el frenado era dificultoso.
El Dash 80 estaba diseñado con un tren de aterrizaje convencional de triciclo, con dos juegos de ruedas principales montados en las alas y una rueda en la parte delantera del fuselaje. El sistema del tren de aterrizaje estaba diseñado para ser cómodo para los pilotos de las líneas aéreas, así como también lo estaban los controles de vuelo. El plano estabilizador horizontal tenía un timón de profundidad convencional y el conjunto podía ser ajustado para compensar. Tenía alerones convencionales para ladearse y virar. Los alerones tenían unas pequeñas lengüetas para iniciar movimientos de control. Había unos alerones suplementarios en las superficies superiores del ala llamados spoilers. Su uso podía combinarse con los alerones normales para incrementar la velocidad de viraje o ser utilizados independientemente para el frenado. Los flaps del ala ajustaban la sustentación durante el despegue y el aterrizaje. El Dash 80 hizo su salida oficial de la planta Renton de la Boeing al sudeste de la ciudad el 15 de mayo de 1954. Lo bautizó la señora Boeing y cuando apareció a la luz del sol primaveral de Seattle, llevaba consigo muchas de las esperanzas y aspiraciones del público allí congregado. Para un público de los años 50, acostumbrado al DC-3, al DC-6 y a los Boeing Stratocruiser, aquello era revolucionario. Para aquel entonces, el británico de Havilland Comet One ya se había retirado de circulación debido a fallos estructurales. No había ningún otro fabricante americano que hubiera producido un modelo de transporte con motor a reacción. En aquel momento, aunque el Dash 80 todavía no había volado, la Boeing aventajaba a la competencia. Tex Johnston era el jefe de pilotos de prueba de la Boeing. Era responsable del programa de vuelo del Dash 80. Pero antes de que el Dash 80 pudiera volar, había que llevar a cabo un programa exhaustivo de pruebas de tierra. El instrumental de a bordo del Dash 80 era complejo, diseñado para registrar el control de vuelo e información estructural y para controlar detalles del rendimiento del motor. La primera serie de pruebas consistió en rodar el avión por la pista a diferentes velocidades y efectuar varias maniobras. Tex Johnston estaba en los controles el 21 de mayo. Antes del vuelo inicial se hicieron pruebas de conducción, maniobra y frenado. Se comprobaron los frenos. Era el último día de pruebas y estaba a punto de pilotar la máquina a velocidad de despegue. Todo estaba perfecto. Lo llevábamos por la pista desde la salida hasta la pista principal. Y al virar 90 grados el avión, de golpe cayó media vuelta hacia la izquierda. Miré por la ventanilla izquierda del piloto y el motor número 1 estaba en el suelo. Volví a mirar por la ventanilla y pude ver dos ruedas del tren de aterrizaje que sobresalían en la superficie del ala. Fue un poco caótico. Tuvimos que recoger las piezas. Y claro, cuando ocurre algo así, fuimos todos al lugar del desastre, a medianoche, para ver qué había pasado y qué hacíamos ahora con nuestro pájaro herido. Las pruebas indicaron que lo que había fallado eran unos componentes metálicos defectuosos en el tren de aterrizaje. El problema era de materiales, no de diseño. Tardaron 6 semanas en repararlo. El 14 de julio de 1954, después de efectuar más pruebas de pista, que incluían maniobras complejas y una velocidad máxima de rodaje, los ingenieros de la Boeing consideraron que el Dash 80 estaba a punto para volar. El plan de vuelo se iniciaba con el despegue del aeropuerto de Renton para hacer una evaluación inicial del control aerodinámico, la comprobación del funcionamiento de los alerones y la retracción y despliegue del tren de aterrizaje.
Al finalizar las pruebas, el Dash 80 aterrizaría en el Boeing Field en Seattle, que sería la base para los vuelos de prueba. Tex Johnston y su copiloto, Dick Sloesch, eran conscientes de la responsabilidad. Al despegar, se jugaban el futuro de la Boeing. Renton Tower, this Boeing 707, we're cleared to come up on tower. 707, Rogers. Claro, había mucha gente de aquel área cuyo futuro dependía del éxito de aquel avión. Incluso para un observador no especializado, cuando se ve el despegue del avión, el ángulo y la velocidad de ascenso, y cuando se realizan desfiles aéreos, la velocidad, es obvio que era el avión del futuro. Tex realizó todo el programa según lo planeado. El rendimiento fue satisfactorio en todas las pruebas. Flight test, you read? This is Tex. We've been climbing for 8,700 feet. All the engine operation is normal. Hydraulic pressures are normal. The airplane feels good. Red line's lined up to 7 inches. As far as we can tell in the airplane, that the gear is down and locked. We're coming in. Over flight test. Estaba muy satisfecho con el avión. Las características de pilotaje eran las ideales. Las fuerzas de control eran ligeras. Pero hay muchas cosas que aprendimos con el B-47 que aplicamos en este modelo que resultaron. No era realmente un avión experimental. Fue solo un paso más adelante en el transporte con motor a reacción. Había un público entusiasta esperando en el Boeing Field. El primero que saludó a Tex al salir del avión fue el presidente de la Boeing, Bill Allen. Me dio la mano y me felicitó por el vuelo y dijo, ¿qué tal ha ido? Y entonces le convencí allí mismo en 5 minutos que teníamos un fuera de serie. Invitamos a todo el mundo a ver el Dash 80 en Seattle. Estábamos orgullosos de él y todo el mundo sabía que ya volaba. Organizamos un encuentro en Seattle. Yo tenía que hablar del frenado de los grandes aviones con motor a reacción. El encuentro atrajo a mucha gente, los mejores ingenieros de Douglas y Lockheed y también a gente de ultramar. Una semana antes del encuentro, Tex Johnston volvía de un vuelo de prueba. No lo sabía, pero un fallo en una válvula de seguridad había paralizado el sistema de frenado. Tex Johnston aterrizó en Boeing Field sin frenos. Él no lo sabía, pero no tenía frenos. Fue hasta el final de la pista. Dio casi un giro de 180 grados, pero se metió en una zanja y se estrelló contra un muro de hormigón. Y el tren delantero se dobló bajo el avión e hizo un gran agujero en la parte inferior del mismo. Fue un desastre. Entonces, imagínese, yo estaba en un hotel del centro, ante una audiencia, dando una conferencia sobre aterrizaje y frenado de grandes aviones con motor a reacción. Y les saqué una foto ampliada y en color del avión después del accidente y les dije, esta es una manera posible de detener los grandes aviones con motor a reacción. En su apariencia inicial, el interior del Dash 80 era simplemente una cáscara vacía. No había asientos de pasajeros, solo una instalación compleja de equipo de pruebas para control de a bordo de las características de rendimiento y de vuelo. Aunque el Dash 80 era un modelo de muestra, tenía que probarse su fiabilidad. Ello significaba un intenso programa de pruebas de vuelo antes de ser utilizado para convencer a los militares y a las líneas aéreas de la conveniencia del transporte con motor a reacción. Todavía no estaba a punto para ser lanzado públicamente.
Pero no es fácil esconder algo tan revolucionario como un modelo de muestra de transporte con motor a reacción. Y la curiosidad de los industriales había aumentado después del encuentro en el que John Steiner habló de cómo se detienen los grandes aviones con motor a reacción. El avión se estaba haciendo un lugar propio, a los ojos del público y también de los ingenieros. Y yo diría que los excelentes ingenieros de la Douglas que asistieron al encuentro, cuando volvieron a casa se pusieron a trabajar inmediatamente en lo que sería más tarde el DC-8, porque se dieron cuenta de que tenían competencia, tanto si les gustaba como si no. El año anterior, 1953, mientras se fabricaba el Dash 80, las fuerzas aéreas convocaron finalmente el concurso para el avión nodriza con motor a reacción. La cada vez más numerosa flota de B-52, bombarderos de largo alcance, todavía utilizaban los viejos aviones nodriza Boeing KC-97 para el reabastecimiento aéreo. Era un sistema difícil e ineficaz. Un B-52, siendo reabastecido por un KC-97, tenía que volar prácticamente a la velocidad de entrada en pérdida. Para poder demostrar que el Dash 80 gozaba de mayor capacidad como avión nodriza, había que instalarle un brazo retráctil para el reabastecimiento. Este brazo fue probado en tierra en la torre de pruebas de brazos de la Boeing, antes de instalarlo en el Dash 80. La torre de pruebas para brazos era una instalación de pruebas bastante completa que la Boeing había desarrollado durante su largo periodo de investigación sobre la tecnología de reabastecimiento aéreo. Antes de instalar el brazo de reabastecimiento, el Dash 80 voló en formación cerrada con un B-52 para comprobar la estabilidad y las características de control en posición de reabastecimiento. Cuando estas pruebas dieron resultado, se sustituyó una sección trasera del fuselaje del Dash 80 por otra con una apertura que alojaría el brazo de reabastecimiento. La instalación de la ranura era compleja. El Dash 80 volaría a gran altitud y velocidad a una distancia de solo unos pies del avión receptor. Era de vital importancia que el flujo de aire sobre la parte trasera modificada del fuselaje no afectara a las características de control del avión. La zona modificada del fuselaje no solo contenía el brazo, también contenía el controlador del brazo que se alojaba plano frente a la cola. El controlador podía alzar una sección del fuselaje abriendo una ventanilla por la cual se podría ver toda la operación de reabastecimiento. Con la mano izquierda, el operador controlaba la extensión y retracción del brazo. Con la derecha manejaba las superficies de control del mismo brazo. Estas eran llamadas timones de control y permitían que el operador colocara el brazo en el punto de reabastecimiento del avión receptor. No había un sistema de trasvase de combustible a bordo del Dash 80 y no llevaba combustible de reserva. Por esto, la serie de pruebas efectuadas de esta manera fueron llamadas pruebas de brazo seco. Al principio, los efectos aerodinámicos del mismo tanque del brazo fueron analizados. Entonces, un avión de combate hizo observaciones a corta distancia del comportamiento del brazo extendido en vuelo a una altitud de 26.000 pies y a una velocidad de Mach 0.8. 8 décimas de la velocidad del sonido. Se probó el brazo en toda su extensión de control antes de conectar en vuelo con un avión receptor B-52. Las pruebas a brazo seco probaron de forma concluyente que un avión nodriza con motor a reacción podía reabastecer bombarderos con motor a reacción a velocidades y altitudes muy superiores a las que permitían los aviones con motor de pistones con hélice. Pero esto no era suficiente. Cuando pudimos finalmente vender el avión nodriza al gobierno, tuvimos que hacerlo de manera que las fuerzas aéreas, que estaban totalmente en contra, no se lo apropiaran. Pongamos, por ejemplo, un avión nodriza de la Boeing. Estos querían inventar cualquier avión nodriza que comprara el gobierno, y Boeing ya tenía un prototipo que volaba. Y no lo diseñaron ellos, ni lo pagaron, y no era de su propiedad. Por tanto, nos pusieron en un aprieto. Naturalmente, el contrato para el avión nodriza tenía que hacerse mediante concurso. Fui a un concurso con Boeing y lo perdí.
Lockheed ganó el concurso y se disponían a comprar los aviones nodriza de la Lockheed. Pero la Jefatura Estratégica del Aire, bajo las órdenes del general LeMay, quería un avión nodriza. Quería como fuese un avión nodriza con motor a reacción para el B-52 y el B-47. Nosotros ya teníamos un avión que volaba. Podíamos ofrecer fechas de entrega, algo que nadie más podía hacer. Y podíamos ofrecer precios que estaban fijados y que eran creíbles. Como usted sabe, en un contrato militar, cuando uno se compromete, es una cuestión de credibilidad. Puedes ofrecer un precio bajo, pero si no es creíble, no vale la pena. Y cuando Boeing hizo su propuesta para el avión nodriza con motor a reacción, por una cantidad provisional que se construiría a partir del modelo de muestra, prevaleció el requerimiento de la Jefatura Estratégica del Aire y las Fuerzas Aéreas compraron 17 KC-135 con la instrucción estricta a todos los implicados de que no había que gastar ni un céntimo pensando en un número de aviones superior a 17. Serían todos aviones de la Lockheed. Fue una situación desagradable. Por otra parte, trabajamos, lo hicimos bien. Fabricamos más de 800 KC-135. Una vez hecho el encargo provisional, no se trataba simplemente de hacer réplicas del Dash 80. Boeing había aprendido mucho en poco tiempo y el encargo de los KC-135 dio la oportunidad a los ingenieros de volver a estudiar el diseño. Se hicieron muchas revisiones y el avión que acabó saliendo era sustancialmente distinto del Dash 80. El Dash 80 tenía un fuselaje estrecho, solo 335 centímetros de diámetro. El KC-135 era 30 centímetros más ancho, con un diámetro de fuselaje de 365 centímetros, con la esperanza de que el mismo modelo podría ser utilizado para producir versiones distintas. Aviones nodriza para las fuerzas aéreas y aviones comerciales de pasajeros. La idea era buena, pero aunque era factible en lo que al KC-135 se refería, no supondría un ahorro para la Boeing en cuanto al desarrollo de la versión comercial.